ya estamos de regreso aquí en Amigas con Derechos. Desafortunadamente, y no lo podemos dejar pasar, en los últimos años y particularmente durante este sexenio, la vida y los derechos de los periodistas se han visto violentados. Casi 40 periodistas han fallecido y otros tantos han sido vulnerados en sus derechos fundamentales. El día de hoy nos acompaña nuestro abogado, el doctor Eduardo Tepal, para hablarnos precisamente de cuáles son los derechos de los periodistas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Dani, gracias. Buenos días. Muy buen día. ¿Cuáles son los derechos de los periodistas? Fíjate que ¿Hasta qué punto tenemos chance y no? ¿Hasta qué punto estamos siendo violentados y no? Sí, fíjate que en términos generales, bueno, la libertad de expresión, tanto de cualquier persona como de los periodistas, para transmitir esa libertad de expresión, para ser centros de información, tanto oral, tanto por vías electrónicas, tanto por medios como los periódicos, bueno, pues están protegidos precisamente por la misma Constitución. En su artículo 6, en su artículo 7, nos brinda precisamente todo el apoyo que se debe de tener para los periodistas. Y en términos generales, bueno, los periodistas, la libertad que tienen es precisamente que puedan hacer la manifestación de sus ideas siempre y cuando no lesionen derechos de terceros, ¿sí? Pero esta situación de derechos de terceros debe de tener énfasis que propiamente esa situación de vida pública que se tiene de la persona, se puede hacer la comunicación de la misma cuando sea una información fidedigna. Ok. ¿Sí? A ver, el nuevo sistema penal acusatorio, por ejemplo, que es todo un asunto con esto de la libertad de expresión. Javier N., ¿no? Está dicho que, bueno, no se le puede decir, en el nuevo sistema penal acusatorio no le puedes decir el nombre porque no puedes exponer, bajo los nuevos términos, no puedes exponer a la persona sin que antes haya terminado su juicio, ¿cierto? Así es. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, muy bien. Y, muy bien, me pone palomita. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hubo muchas quejas de muchos periodistas. En primer lugar, muchos ni siquiera lo respetaron. Y en segundo lugar, muchos dicen, pues no, porque están coartando mi libertad de expresión. ¿Qué pasa ahí? Yo pregunto, si desde que se hizo el nuevo sistema penal acusatorio se informó que ya no íbamos a poder decir, porque tienen esas razones, porque así es el nuevo sistema, porque entonces tendríamos que evaluar no el que si tú le puedes decir su apellido o no, sino todo el sistema nuevo, porque el sistema nuevo te dice que ahora todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, cosa que antes no sucedía. Sí. Pero hay muchas quejas al respecto. Sí, fíjate que precisamente esta circunstancia de los derechos que tiene el imputado es precisamente lo que no permite que a través de los sistemas periodísticos se dé a conocer su nombre o su imagen, porque precisamente la persona todavía no está sentenciada. La persona apenas se le está llevando a cabo un proceso para efecto de que el Ministerio Público pueda acreditar que es el probable responsable. Y por esa situación se prohíbe precisamente el que se difunda sus imágenes o su nombre y no se violenta ningún derecho para los periodistas. No, y fíjate que realmente cuando hablamos de derechos de los periodistas, hablamos más que nada, como tú lo acabas de mencionar al inicio, su protección, porque desafortunadamente... También esa parte que es importantísima. Así es, desafortunadamente, como bien lo manifestaste, ha habido precisamente muchas agresiones en contra de los periodistas, incluso la muerte de algunos. México se sitúa en lugares alarmantes precisamente de esto, y por ello fue creada una fiscalía especial precisamente para que se proteja la libertad de expresión. Y en ella se encuentra una cartilla de derechos de periodistas. Y en esa cartilla precisamente se exponen 10 puntos que se tiene derecho y protección para efecto de que se den a conocer sus opiniones, para que se dé efecto de que se dé a conocer precisamente la información que tiene. Incluso hay una ley para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, en las cuales se señalan incluso medidas de protección que te pueden brindar un teléfono celular, te pueden brindar protección por parte de personal de Procuraduría y de Secretaría de Gobernación, te pueden proporcionar un vehículo blindado, siempre y cuando pues precisamente sea la circunstancia de amenaza en contra de la integridad física del periodista. Claro. Y esto es de manera inmediata, lo solicitas, de las 3 horas te tienen que dar respuesta. Mientras tú estés demostrando que estás informando y que estás ejerciendo de esa manera. Claro. Y me parece, y eso la verdad que bastante bueno, que antes no existía y que ahora sí existe. Entonces yo creo que hay una responsabilidad, y me gustaría, pues ya finalizando con esto, que hay una responsabilidad tanto del periodista como para no pasarse y no violentar los derechos tampoco de los otros, no con la bandera de es que es mi libertad de expresión, cuando también hay otras reglas que ya están aceptadas y que así son, ¿no? Como también el derecho de buscar esta protección como ejemplo, justo el que tú estás mencionando, ¿no? Sí. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por estar aquí como siempre en Amigas con Derechos. Gracias a ti. Nosotros vamos a seguir con más. Esto es Amigas con Derechos, que además estamos celebrando un añito.